la Odisea, esta iglesia y su conducta y sus actividades estaban completamente en contraposición a la conducta y al desempeño de la iglesia anterior, es decir, de la iglesia de Filadelfia. El nombre de la Odisea significa, y ponga mucha atención, al último usted se va a dar cuenta, la Odisea significa pueblo de juicio. Filadelfia se desenvolvía en el periodo de la historia entre los años 1517 hasta el 1845. Luego de esto se da inicio al periodo de la iglesia de la Odisea hasta que Cristo regrese por segunda vez. Es decir, que Dios envía su mensaje o este mensaje para la iglesia de estos tiempos. Este mensaje de Cristo dado a Juan es también para nosotros y para los que sigan en pie hasta que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra a hacer juicio y justicia, conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Por esta razón, vemos que al finalizar el mensaje para cada iglesia, para las 7 iglesias, Dios decía estas palabras: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las 7 iglesias, como acabamos de leer el texto en Apocalipsis 1, versículo 11. El número 7 significa consumado, completo, acabado, terminado. Esto quiere decir que los 7 mensajes de Cristo a la iglesia se extienden completamente desde el principio hasta el fin de los tiempos, hasta que Cristo regrese. Mientras que los símbolos encontrados en los mensajes para cada una de las iglesias revelan la condición de la iglesia en los diferentes periodos de la historia. Esto significa que los 7 mensajes contenidos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis cubren, abarcan los periodos durante toda la historia de la iglesia de Cristo, de la iglesia cristiana. Hermanos, la Odisea y su periodo es la puerta que da por terminado el periodo de la gracia de Dios para el mundo. La Odisea es la iglesia del juicio. Es el periodo de tiempo en el que Cristo, nuestro
nuestro Señor está y estará juzgando a los fieles que profesan su nombre, a los del nombre de Cristo. Al final de la iglesia o del periodo de la Odisea, ya no habrán tibios, solamente habrán fríos o calientes. Santo es el Señor. Dios, nuestro Señor Cristo, no dice nada bueno de la iglesia de la Odisea. Así, en cambio, como Cristo dijo que no había nada malo en la iglesia de Filadelfia, Dios miró a la iglesia de la Odisea y vio que no había nada bueno en ella. Vamos, por favor, le invito a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 en adelante, donde está el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea. Juan a la iglesia de la Odisea. Juan recibió el mensaje del Señor y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Este mensaje tiene que ser
o tiene que causar impacto para que alcancemos a despertarnos, a levantarnos de la tibieza y de la inutilidad espiritual que el Señor está denunciando, de lo que el Señor está viendo en esta iglesia de la Odisea, y lo seguirá haciendo hasta el día en que suene la trompeta anunciando la llegada de aquel que viene a purificar esta tierra. Es decir, nos referimos que cuando Cristo venga será el tiempo, cuando venga por segunda vez, será el tiempo de la ira de Dios. Tiempo en el cual Cristo pondrá fin al malvado imperio mundial imperante. Pero antes de esto, tendrá que ocurrir el arrebatamiento de los fieles, de los justos, de los santos, de los que han llegado a la estatura del varón perfecto. Pero tristemente, los que no han dado la talla, los que no han crecido, los que no han madurado, los que no han sido fieles y obedientes al llamado de Dios, pasarán por gran tribulación. Así dice la Santa Escritura. Qué triste ver un evangelio like, unas iglesias like, es decir, unas iglesias sin compromiso, sin seriedad. Y lo que acabamos de ver, lo que Dios nos hace ver, nos debe impulsar, despertarnos, levantarnos, cambiar de actitud y ver las cosas con seriedad, porque lo que Dios promete, eso se cumple. En aquel día Dios no mirará a tibios, no habrá tibios, solamente mirará a fríos o calientes, obedientes o desobedientes, fieles o infieles. Este mensaje del Señor a la iglesia de la Odisea es para que llevemos un estilo de vida, un cristianismo fecundo, un cristianismo, un estilo de vida elevado, de madurez espiritual, de carácter espiritual. No lo que vemos hoy por hoy, un cristianismo mundano o un cristianismo que no es cristianismo. A esas personas Dios les dirá en aquel día tan importante: no les conozco. Dios solamente conoce a sus fieles, y a sus verdaderos. Los que vivían en esa región de la Odisea decían no necesitar de nadie. Rechazaban la ayuda también del Imperio Romano. Era una región, era una ciudad muy rica,
eran gentes de corazón orgulloso. Se creían muy importantes por sus bienes materiales, pues era una ciudad que contaba fábricas, numerosas fábricas textiles, tenían industria farmacéutica, en especial en el área de la medicina para los ojos. Ellos, por su riqueza material, tenían todos los servicios básicos en esa ciudad. Y eso del poder del dinero y de los bienes materiales les hacían creerse autosuficientes, porque ellos tenían todo. Pero había algo, había una cosa que ellos no tenían, y era lo más elemental. Ellos no tenían agua, y el agua es vida. Ellos tenían que comprar agua de los pueblos vecinos. Tuvieron que construir acueductos por los cuales traían de otras regiones como Hierápolis y de Colosas agua. De un lado traían agua fría, agua de vertientes puras, y del otro lado venía agua de termas, agua hirviendo, agua caliente. Cuando ellos abrían las llaves, el agua caía, trataban de que caiga tibia. Abrían la llave y el agua caía, agua tibia, cargada de minerales que cuando lo tomaban les producía náuseas. ¡Qué irónico! Tenían muchísimo dinero, pero no tenían lo elemental y lo fundamental para la vida, el agua. No tenían agua pura, tenían agua mezclada, agua contaminada. Esa agua que les llegaba a sus casas para que ellos la tomaran, llegaba en pésimas condiciones. No les traía salud, al contrario, les enfermaba, y tenían que practicar actos de sedimentación, dejar que el agua repose y después de un tiempo tomarla. Hermanos, tener dinero no es malo. Lo malo es cuando las personas o cuando los cristianos llegan a tener bienes y se olvidan de Dios. Y justamente de esto es lo que Dios les estaba advirtiendo a los israelitas cuando eran llevados por el desierto hacia la tierra prometida. Miren lo que dice Deuteronomio, por favor, hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8, en el precioso y santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 8, versículo 17 y 18. Cuando el Señor les sacó para que vayan a
poseer la buena tierra. Mire lo que dice la palabra de Dios. Desde el 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua. Él, Dios, sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó, le dice Dios al pueblo de Israel, con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Ponga mucha atención, afligiéndote y probándote. Cuando pasas el desierto, para a la postre hacerte bien. Y versículos 17 y 18. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¡Qué declaración más maravillosa! Mire, Dios gobierna toda su creación. Solo preguntémonos quién nos ha dado la vida en este día. Solo preguntémonos quién nos ha dado la sabiduría, la inteligencia para poder tener lo que tenemos. Unos más, otros menos. Pero ¿qué decían ellos? Los de la Odisea, que ellos lo habían conseguido todo, que no necesitaban ayuda de ninguna otra parte. La riqueza material debe ir de la mano de la riqueza espiritual. La prosperidad material debe ir de la mano de la prosperidad espiritual. Miremos, por ejemplo, antes no tenías empleo, no tenías trabajo, no tenías negocio, y eras uno de los servidores excelentes en la iglesia. Nunca te atrasabas, eras puntual. Pero cuando ya tuviste el empleo, el negocio, la casa, el vehículo, te olvidaste de quién te lo dio. Te olvidaste de Dios y te olvidaste también de la iglesia. Y por eso dices: trabajo tanto que me merezco un viaje, que me merezco un descanso, olvidándote que el descanso te lo da solo Dios o lo encuentras solo en Él. Ahí es cuando el creyente pierde la perspectiva de lo que es Dios. Por causa de los bienes materiales se olvidan de Dios. Se olvidan que lo verdaderamente importante en la vida es Dios. Este era el problema de los hermanos en la iglesia de la Odisea. Este era el problema en toda esa región llamada la Odisea. Se creían autosuficientes.
Y es por eso que Jesús, nuestro Señor, con este mensaje los hace ver su triste condición. ¿Qué les dijo en el versículo 17? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Los de la Odisea se creían ricos, pero en realidad Dios les dice que eran menesterosos, que eran pobres. Y al final de la carta, el Señor les dice: ustedes me han sacado de sus vidas. Yo no estoy en sus corazones. Mire lo que dice el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Qué claro es el mensaje de Cristo. Ellos dieron preeminencia a lo material y terminaron idolatrando el dinero, porque buscaban eso todos los días con preferencia, y a Dios lo dejaron para el último. Todo era de importancia para los de la Odisea, menos para dedicarse a los negocios del Señor, los espirituales. Ya no vienen a la oración de la mañana, ya no practican el ayuno, ya no vienen a las vigilias, peor a salir a predicar el evangelio del Señor para ganar almas para Cristo. Solo se centran apuradamente, mirando el reloj y que pasen los minutos en el culto dominical, y apresuradamente salen diciendo: hermanos, hasta el próximo domingo. A las invitaciones del Señor dicen: no tengo tiempo, porque tengo que trabajar. Para los de la Odisea, la prioridad, se nota a las claras, no era Dios, no era lo espiritual. Cristo estaba fuera de sus vidas. Cristo estaba lejos de su corazón. Ellos solamente de nombre se decían ser siervos de Dios. Preguntémonos: ¿para qué enviarle entonces al Señor a nuestras vidas y no darle el protagonismo que Él se merece? ¿Se acuerda lo que hizo Simón el fariseo cuando le invitó al Señor Jesús a su casa? Ustedes solo pueden encontrar en Lucas 7 del 36 al 38 y del versículo 44 al 45. Miremos, esto es muy importante. ¿Quién tiene el protagonismo? Sino Cristo. Iglesias cristocéntricas hay muy pocas en este tiempo, solo de nombre, pero no en los hechos. Lucas capítulo 7, en el maravilloso y santo nombre bendito de nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
en ese maravilloso pasaje. Por eso el Señor les mandó a recordarla a esta mujer pecadora que vino a los pies de Cristo e hizo lo que el religioso no hizo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Era carísimo en esos entonces. Y estando detrás de él a sus pies, o sea, atrás del Señor Jesús, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, los pies del Señor Jesús, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume finísimo. Una cosa es la religión y otra es la relación. Una cosa es de labios solamente y otra es con el corazón. Todos los días nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo para darle gloria, honra y alabanza. Mire lo que dice la palabra de Dios, que este fariseo en él criticó lo que hizo el Señor Jesús o lo que dejó que esa mujer haga. Este fariseo solamente alcanzaba tal vez a ver en Jesús un profeta o un maestro, no veía más allá. No sabía quién él era en sí mismo. Cristo es Dios, el Dios que se hizo hombre y vino a buscarnos para perdonarnos por su misericordia, piedad y clemencia. Eso se dio cuenta la mujer pecadora. Por eso hizo lo que hizo. Y el religioso, por eso también hizo lo que hizo. El Señor Jesús le dice en el versículo 44, después de que le pone el ejemplo de los dos deudores y le dice que quién es el que debe más, el Señor Jesús le dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, le dice al fariseo, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Benditos pies que vienen sobre los montes, hacia los pecadores, ofertando, ofreciendo perdón y salvación y vida eterna para el que cree. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Él iba a ir a la cruz para pagar el precio de los pecados de la pecadora y para hacer de ella una nueva criatura, una sierva del Señor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados.
La salvación no es por obras, la salvación es por la fe. Ella tuvo fe que Jesús era el Cristo y que Él podía perdonarle y hacerle una nueva criatura. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y bendito sea su santo nombre. Todos los días Cristo se merece la gloria, la honra y la alabanza de nuestra parte, de corazones agradecidos. Iglesia, no seamos como Simón el fariseo, un hipócrita, que de labios para afuera le decía al Señor Maestro. Seamos una iglesia a los pies del Señor Jesús, como la mujer pecadora que al final salió perdonada, victoriosa, salvada, para ser una vencedora por la fe y por la ayuda del Señor. Otro caso de quien en verdad quiere quedarse con Jesús es lo que vemos en el mismo libro de Lucas, capítulo 24, versículo 17 y versículo 29, con los dos discípulos que iban de camino a Emaús. Del uno se conocía el nombre, Cleofas, y del otro no se conocía el nombre. Pero Dios, Cristo, les conocía ya a los dos desde antes de la fundación del mundo mismo. ¿Qué dijeron ellos cuando ya se dio el arresto del Señor Jesús? Cuando se dio el juicio del Señor Jesús, cuando Cristo subió a la cruz, cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó al tercer día y dijo a sus discípulos antes de aquello que lo esperaran en Jerusalén, fueron mujeres como María, la madre de Jesús humanamente hablando, María la Magdalena y Juana. Ellos creyeron lo que el Señor dijo, que al tercer día resucitaría, y fueron a buscar en el sepulcro donde habían puesto el cuerpo del Señor. Y cuando ellas llegaron, dice la palabra de Dios, que no había esa enorme piedra que pusieron los romanos, obedeciendo el mandato de los religiosos, de los judíos religiosos. La puerta, la piedra había sido quitada, ellas entraron y vieron los lienzos recogidos. El Señor no estaba, había resucitado. Y ellas lo creyeron y fueron y contaron a los otros discípulos. Y vinieron corriendo Pedro y Juan. Los otros no se quedaron, dudaron. Su fe era pequeña, chiquitita, enanita. Y cuando llegaron, Pedro y Juan vieron que no estaba el cuerpo. Cristo había resucitado. ¿Y qué viene a nuestra mente? Lo que el ángel dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cristo vive, Cristo reina. Cristo no está en esa cruz como los religiosos creen. Cristo ha resucitado y Cristo con su espíritu vive en nuestro espíritu, de los que creemos el mensaje de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y también tu casa. Hechos 16:31.
iban de vuelta a sus casas. Murió. Y ellos creyeron que no resucitó. Y ellos caminaban de regreso a Emaús. Y el Señor, y no se dieron cuenta por la tristeza que tenían y por el susto que había provocado la crucifixión y muerte del Señor. Ellos iban angustiados, desesperados y tristes conversando. Y no se habían dado cuenta que el Señor ya iba con ellos. Y el Señor les pregunta: ¿y por qué están tristes? ¿Y de qué conversan? Y ellos le dicen que tú no sabes lo que ha pasado. Y el Señor les dice: ¿qué es lo que ha pasado? Y el Señor les hace una dura pero necesaria exhortación a los dos, a Cleofas y a su amigo. Y les va predicando la vida, les va predicando todo el plan de salvación. Y eso que llegó la noche solo era un pretexto. Porque para el Señor no hay pretextos. Porque no fue pretexto cuando el Señor se encontró con la mujer samaritana. Ya estuvo programado. Así como se encontró contigo, hermano, contigo, hermana, el Señor ya te tenía en su corazón desde antes que vinieras a este mundo. El Señor oyó lo que ellos le dijeron. No te vayas, Señor. Quédate con nosotros. Cleofas le dijo: pasa a mi casa, Señor. Quédate con nosotros. Ellos querían seguir en la presencia de Dios. Ellos querían conocer más al Señor. Ellos no querían que el Señor se vaya de sus corazones y de sus vidas. Y el Señor se quedó con ellos. ¿Cuál es el anhelo ferviente de tu corazón, hermano, hermana? ¿Los bienes materiales de este mundo o las riquezas espirituales prometidas por Cristo? Tú decides. Señor, no pases de largo. Señor, quédate con nosotros. Es lo que Dios veía exclamar a sus corazones. Así habla un corazón necesitado cuando está en su necesidad. Cuando está a los pies de su Señor. Y aquel que puede calmar la sed de su alma. Y que también puede hacer milagros en el cuerpo. Y bendecir las actividades. Por eso dice el Señor en Mateo 6:33, a los siervos de Dios, a la iglesia de Dios, a los hijos de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios es, dice Pablo, gozo, paz, santidad. Eso no tiene precio, no tiene valor, y Dios da a los de corazón necesitado. El Señor Jesús también les dice a los de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, no solamente que son pobres, sino que son ciegos y están desnudos. Pero el Señor Jesús les decía en un sentido espiritual, porque ellos tenían abundancia de riquezas materiales,
el Señor les decía que ellos no podían ver la realidad de Dios, ni tampoco podían percibir el ambiente espiritual. Ellos estaban vestidos de sus propias obras, pero no estaban vestidos de Cristo. No estaban vestidos de la justicia de Dios. Ellos no se habían puesto la armadura de Dios. Pensemos, ¿cómo puede salir un soldado a la guerra sin su cobertura? ¿Cómo puede salir un soldado sin su arma a la guerra? Y somos soldados del ejército de Dios. Somos soldados del ejército de Cristo. ¿Y cómo podemos salir sin la armadura espiritual? Sin la cobertura espiritual. Que Dios nos dé sabiduría e inteligencia para poder alcanzar a ver estas realidades y poder aprovechar bien el tiempo y pasar en la presencia de Dios, en la presencia del Señor, y luego salir a servirle y regresar como ganadores, como vencedores. Oh, gloria sea al Señor. El que sale sin la armadura y sin las armas de Dios está perdido. Va a ser víctima fácil del enemigo de nuestras almas. Ese cristiano va a durar poco. Pedro dice que la ceguera es la carencia o la falta de las virtudes espirituales que Cristo da a los suyos. Vayamos a segunda de Pedro, por favor, iglesia de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 5. Segunda de Pedro, por favor, capítulo 1, del versículo 5 al 9. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer
porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria, honra y alabanza sean a nuestro Señor. Dios quiere un ejército de soldados que se mantengan fuertes, vigorosos, firmes espiritualmente, revestidos de Cristo, las armaduras espirituales, y con fuerza sosteniendo el escudo de la fe y la espada de su Santo Espíritu, la espada, la palabra de Dios en sus vidas. Gloria sea al Señor. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha es espiritual, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quién sigue? Oh Cristo amado, gloria a Dios y gloria a tu santo, bendito y maravilloso nombre. Esa ciudad de la Odisea, donde estaba la iglesia de Dios, era muy productora, tenía fábricas de medicamentos, de ungüentos para los ojos, y también tenían fábricas de textiles, producían lanas, una lana negra. Pero Jesús les dice, como acabamos de ver en el 3 de Apocalipsis 3, el Señor Jesús les dice: ustedes están desnudos y son ciegos. Y preguntémonos, ¿por qué no les aprovechó las cosas de Dios? ¿Por qué no les aprovechó? Porque su corazón estaba más en este mundo y en los bienes materiales de este mundo que en Cristo. Por eso Dios dice: puesto los ojos en Cristo y en los bienes espirituales. Ustedes son ciegos y están desnudos, es decir, el Señor. Aquí vemos cómo Jesús, nuestro Señor, aplica lo natural para llevarnos a lo espiritual. Eran ciegos porque no permitieron al Señor Espíritu Santo que transformara su carácter al carácter de Cristo. Oh, gloria a Dios. Su falta de virtud se hacía evidente en las calles por donde ellos estaban. Era evidente, no eran virtuosos. Y así quedaban desnudos y dejaban ver su pobreza espiritual. Para evitar la pobreza, la ceguera y la desnudez espiritual, Jesús, nuestro Señor, les aconsejó a los de la Odisea hacerse tesoros espirituales. Mire lo que dice el versículo 18 de Apocalipsis 3. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Oh Santo Dios, mira a Cristo, mira su evangelio, no mires para otro lado. En resumidas cuentas, amados hermanos, presentes y a través de las redes sociales, la iglesia en la Odisea creía tenerlo todo, pero en un sentido espiritual no tenía mucho, tenía poquito, casi nada. Habían creído en Jesús como su Salvador, pero no como su Señor.
Eran salvos, pero no habían permitido que sus vidas sean transformados a la imagen de Jesús, nuestro Señor. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11? Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Alabado sea el Señor. Oh Santo Dios. ¿Y qué dice en el versículo 12 en adelante? Primera de Corintios capítulo 3, 12 al 15. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El Señor prueba a los que se dicen del nombre del Señor. El Señor prueba a los suyos para que sean mejores hijos cada día y para que sean mejores siervos del Señor cada día. ¿Te has hecho esta pregunta alguna vez, hermano, hermana? ¿Cómo puedo comprar ese tesoro espiritual? Vayamos a Isaías, capítulo 55. Mire lo que dice el Señor. Mire lo que dice nuestro Dios en los 3 primeros versículos del libro del profeta Isaías. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y Dios pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Solo Dios es bueno. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias fieles, firmes a David. La misericordia de Dios es gratuita para todos. El evangelio no se compra, tampoco se lo vende. Cristo pagó el precio por nuestras almas a la justicia de Dios. ¿Quién podría ser como Cristo? ¿Quién podría decir que es como el Señor Jesús? Ir a la cruz y hacer lo que Él hizo. Es imposible. Necesitamos todos a Cristo. Necesitamos todos a nuestro Redentor, el Señor Jesucristo. El tesoro espiritual es gratis. Lo único que se necesita es tener hambre.
Y tener sed, iglesia de Dios, significa eso, tener el anhelo, el deseo espiritual. Ahí somos llevados directamente a Dios para en su presencia escucharle hablar a nuestras vidas. De esa manera el Señor saciará las necesidades espirituales nuestras sin falta alguna. Sin embargo, Dios nada nos da a la fuerza. Debemos quererlo, anhelarlo primero, para luego recibirlo. El Señor Jesús se presenta en este estudio a la última iglesia, a la Odisea. El Señor Jesús se presenta de la siguiente manera. Mire lo que le dice en Apocalipsis 3, versículo 14. Oh, gloria a Dios, en el santo nombre de Cristo Jesús. Versículo 14. Le dice a Juan: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Qué maravilloso lo que Cristo es, lo que Él es. Santo Dios. El amén significa seguridad, fidelidad, verdad. Y cuando nosotros decimos amén es porque estamos seguros de que así es. Hay en Cristo fidelidad, hay en Cristo verdad y hay en Cristo seguridad para nosotros. Amén confirma que eso es completamente verdadero. Amén significa así sea. Hermanos, hermanas, lo que parece imposible para Dios no es problema. Lo que Él promete, esto mismo lo va a cumplir. Él nos prometió salvación, iglesia. ¿Y qué más, iglesia? Transformación. Para ser como Cristo y para hacer lo que Él hizo, para hacer la obra de ir a predicar el Evangelio a los perdidos, para dar buen testimonio, iglesia de Dios. Mire lo que dice en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Maravilloso Dios. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. Oh santo Dios. Y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Oh santo Cristo. Oh gloria a Dios. Gloria a tu bendito y santo nombre. Todo esto le decía a la iglesia de la Odisea, y lo sigue diciendo, porque ya no hay otra iglesia más de la Odisea. Nos dice a nosotros, a los de nuestro tiempo, hasta el día en que Cristo venga por segunda vez. Jesús es el amén
y en Él se cumplen todas las promesas de nuestro Dios. Él las lleva a cabo completamente y las lleva a su cabal cumplimiento. Jesús, nuestro Señor, también es el testigo fiel y el verdadero, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 1:15. Testigo es aquel que da testimonio de algo que vio, algo que él presenció. Jesús, escuche esto, iglesia de Dios, Jesús es el único que ha visto a Dios. Así dice Juan, ¿se acuerda? Miremos, oh santo Dios, vaya al libro de San Juan, capítulo 1, por favor. Alabado sea el Señor y bendito sea su nombre santo. Juan, capítulo 1, por favor. Dice la palabra de Dios, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gloria a Dios. ¿Cómo pueden conocer a Dios? ¿Y cómo pretenden ir a Dios las religiones que no tienen a Cristo en sus vidas, en sus corazones? Las personas que no tienen a Cristo en sus vidas y en sus corazones, ¿cómo pueden decir que van a ir a Dios? Dios les va a decir cuando Él venga: no los conozco. El servicio que ellos han hecho es detestable para el Señor porque no han hablado con la verdad. Han rechazado la verdad por la mentira. Rechazan la verdad que es Cristo por la mentira de la religión. Bendito sea el Señor. Jesús es el único que ha visto a Dios, al Padre. Por lo tanto, Él nos puede revelar cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Además, Jesús da testimonio de lo que ha oído del Padre y lo transmite fielmente. Pero Jesús no da solo testimonio en palabras, no da ejemplo solo con palabras, sino que también lo hace en obras. Con su vida, Jesús nos revela quién es Dios en medio de un mundo que se ha apartado de Él. También podemos ver la palabra testigo. En griego significa mártir, que se traduce al español como mártir. Los mártires son los que están dispuestos a morir por lo que les ha sido dado a ellos. Los mártires están dispuestos a morir por la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo, Jesús. El Señor Jesús es la verdad, el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Está escrito, eso dijo el Señor Jesús en Juan 14:6. Jesús fue perseguido por hablar la verdad. Pero fue un testigo fiel hasta la muerte. Y aún después de la muerte, en los últimos tiempos, su cuerpo, la iglesia del Señor Jesucristo, usted, nosotros, seremos llamados o somos llamados a seguir el ejemplo del Señor Jesús, a dar testimonio de la verdad de Dios,
y a estar incluso dispuestos a morir por ello. ¿Se ha visto lo que pasa con los verdaderos misioneros, con los que Cristo ha enviado a esas regiones tan peligrosas? En Asia, en África. Han muerto por causa de Cristo. Han muerto por predicar la verdad, dando buen testimonio. En su segunda venida, el Señor Jesús se presentará como el fiel y el verdadero. Lo que acabamos de leer en Apocalipsis, lo que vamos a leer en Apocalipsis 19, versículo 11. Por favor. Apocalipsis 19, versículo 11. Aquí hay sabiduría de Dios. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Oh, gloria a Dios. Santo el Señor. Él hace guerra, bendito, contra todos los enemigos de Él y de la iglesia, contra los enemigos de la verdad, de la justicia y de la santidad. Esta condición de Jesús, esta condición del Señor Jesús contrasta con lo que estaba viviendo la iglesia de la Odisea. Ellos estaban viviendo una falsedad. Ellos estaban viviendo tan solamente una fantasía. Se creían ricos, pero para Dios eran pobres. Creían que veían, pero para Dios estaban ciegos. Creían que estaban vestidos de Dios, pero estaban desnudos de las vestiduras de Dios. No se parecían a hijos de Dios, más se parecían a mundanos. Por eso el Señor nos llama a que abran sus ojos a la verdad de Dios.